una duración aproximada de 1 hora. Es importante que tengáis en cuenta dejar las dudas hasta que después que nuestro ponente termine la exposición para no repetir preguntas que hayan sido ya solucionadas durante el webinar. Y nada, tenemos ya acumuladas algunas preguntas que han dejado por hilo que serán contestadas después de los 30 minutos de introducción. Y cualquier duda o pregunta que quede a partir de esos 30 minutos, dejadlas en el apartado preguntas y las responderá nuestro colaborador con mucho gusto. Para los que no os conozcáis, Juan Díaz es colaborador de Rankia, es un ingeniero apasionado en las finanzas y en la planificación financiera fiscal de la jubilación. Es colaborador en la televisión de Almansa, donde tiene un pequeño espacio todos los martes donde podéis seguirlo. Y tiene un blog sobre la planificación de la jubilación con vídeos muy interesantes acerca de temas como la renta vitalicia o el rescate de plan de pensiones. Sin más preámbulos, Juan, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Luis Ángel. Bienvenidos a todos. Os agradezco personalmente que hayáis acudido a este webinar y confío que esté acorde con vuestras expectativas. Como bien ha dicho Luis Ángel, yo soy colaborador de Rankia, digamos, foro económico del que he aprendido muchísimas cosas y tomé la iniciativa de colaborar con ellos en todo lo que esté en mis manos. También, como os ha comentado, yo tengo abierto ya un blog que he titulado La planificación financiera y fiscal de la jubilación y en él abordo distintos temas y uno de los temas que había abordado y que tengo varios vídeos presentados es en el tema fiscal. Pues bien, a raíz de esta pequeña iniciativa mía, pues he visto que habían dudas respecto a cláusula suelo y, bueno, voy a aportar mis conocimientos para ver si despejo las dudas, que veo que son muchas y muy variadas. Yo sí que antes de comenzar ya la exposición como tal, quiero hacer un pequeño preámbulo para centrarnos en los temas. Y vamos a ver cosas que son, digamos, básicas para poder comprender lo que a continuación voy a deciros. Lo primero que tenemos que comprender es que la charla va a estar centrada exclusivamente en cómo vamos a meter en la renta de 2017 los intereses que nos han devuelto por cláusula suelo. No vamos a hablar de otra cosa, no vamos a analizar las dificultades ni las bondades de la cláusula suelo. Nos vamos a limitar sencillamente a valorar lo que fiscalmente nos corresponde recibido por este concepto y ver cómo se va a meter en la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Para poder, digamos, cumplir este fin y que todos estemos situados, yo veo imprescindible, aunque os resulte un poco raro, identificar lo que vamos a hacer con un esquema del IRPC que he presentado para comprender realmente qué es lo que estamos haciendo. Eso va a ser una cosa que voy a poner a continuación. También es muy importante que, dada la retroactividad que tienen todos los temas fiscales, y diciendo y dejando claro de que nos vamos a centrar exclusivamente en lo que hay que hacer en la renta 2017, la que está en vigor, los únicos años que nos van a interesar regularizar o ver lo que hacemos con ellos son los años 2013, 2014, 15 y 16. A partir de ahora ya no hay más preguntas de mucha gente que ha preguntado, que tengo del 2009, 2011, nada. Nos centramos en esos 4 ejercicios que son los que no están prescritos. Eh, es fundamental, porque aquí es donde quiero que está la madre del cordero, es fundamental distinguir dos conceptos. Un concepto que es la deducción por vivienda habitual y que impone el tener que regularizar intereses en la renta de 2017 y otra muy distinta, que ahora después la vamos a explicar, lo que es un gasto deducible de una casa de alquiler y que eso nos va a exigir tener que hacer declaraciones complementarias. Estos dos aspectos los voy a destacar porque es lo que más motivo da confusión por las consultas que me había realizado. Una vez aclarado esto, vamos a explicar de una forma sencilla, creo, y muy intuitiva, la forma de meter estos datos en la página de renta web, en nuestra renta. Ya de antemano, y por ir haciendo un poco de cábalas frente a lo que ahora os voy a contar, tengo que deciros que estamos en presencia de meter a la renta un concepto que va a tener un impacto económico muy pequeño o incluso nulo. Por tanto, no estemos obsesionados con este concepto porque ya veréis
que en el peor de los casos el impacto y cómo nos va a influir en nuestra renta va a ser un dato mínimo, un valor mínimo, ¿de acuerdo? Luego, otra cosa que me han llegado un montón de comentarios por parte vuestra es que, y así es, en los datos fiscales que Hacienda os presenta, habéis visto que aparece un párrafo, que generalmente suelen ponerlo en rojo, y a todos os preocupa mucho. Yo quiero deciros que Hacienda es un ordenador, creo que le llaman Rita. Por tanto, cualquier cosa que venga de un ordenador hay que considerarla en su justa medida. Ese párrafo en rojo que os han puesto en vuestros datos fiscales es porque en su momento, cuando os pagaron los intereses, pues automáticamente hay señales de cruce entre los bancos con Hacienda y Hacienda simplemente os comunica que hay algo que posiblemente tengáis que meter a vuestra renta, pero no significa que haya que ir a pie juntillas en ese aspecto, ¿vale? Por tanto, ese párrafo nos avisa y para eso estamos aquí, para ver si nos corresponde meter o no meter lo que ahora a continuación vamos a ver. ¿De acuerdo? Luego, si da tiempo, también comentaré un tema que se escapa un poquito de lo que he dicho al principio, porque antes os he dicho que solamente nos vamos a centrar en lo que habéis recibido los intereses de devolución en el año 2017, pero alguna persona me ha preguntado qué ocurre si lo han recibido ahora, en el periodo de 2018, qué hacer. Bueno, pues si luego tenemos un ratito, explicaré un tema que es de orden menor. ¿Cuál va a ser el desarrollo de la charla? Yo, en principio, tengo previsto utilizar media hora para hacer la exposición de los temas y luego dejaremos otra media hora para tratar las preguntas que o bien habéis hecho en mi blog o en el blog de fiscalidad o ahora durante la fase del webinar. Lo que sí, digamos que afianzo la opinión que ha dicho antes Luis Ángel, en el sentido de que no empecéis a hacer preguntas hasta que realmente no veáis la charla, porque posiblemente muchas quedarán resueltas, espero que sea así, a lo largo de mi exposición. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Y la primera cosa que quiero deciros, y esto lo he copiado, he hecho un copy-paste de una disposición que ha puesto Hacienda, es este párrafo que os pongo aquí abajo, que os digo que he hecho un copy-paste. Y dice lo siguiente: según disposición adicional 45ª a la Ley 35/2006, y pongo en rojo, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de intereses pagados, ni los intereses indemnizatorios reconocidos por cláusula suelo. Dicho en cristiano, Hacienda me dice, mire usted, todo lo que usted haya recibido, incluidos los intereses legales o indemnizatorios, no tiene usted que meter nada en la renta de este año. Nada. Esta es la primera cosa, el primer punto de partida que tenemos que tener claro. Lo que nos devuelve no hay que meter nada. A continuación nos dice, mire usted, yo a usted, es más, no me pague nada e incluso no me tiene que pagar ni sanción ni intereses indemnizatorios. Lo único que tiene que hacer, porque es de ley, que si usted algún dinero del que ahora le devuelvo, en su día usted aplicó una deducción o hizo un gasto deducible, que ahora explicaré lo que es, pues lo único que tiene que hacer, sin ningún tipo de recargo y sin sanción, devolverme lo que hizo de más. Y ese va a ser el objetivo que tenemos en esta charla. Insisto, que dejamos claro que lo que hemos recibido por cláusula suelo no tributa a Hacienda. ¿Vale? Pues bien, vamos a entrar un poco en materia y antes de nada, como os decía, voy a haceros una exposición muy breve y muy simbólica de cómo es el tributo del IRPF. Lo he contado en muchos de mis vídeos y si alguno quiere profundizar en este tema, pues lo podrá encontrar con todo lujo de detalle. Pero así, de una forma rápida, diremos lo siguiente. Todo lo que se paga a Hacienda como declaración de la renta viene por dos vías. Una por la base general y otra por la base del ahorro. Son totalmente distintas y tienen tributación distinta. Una tributa por la tabla del ahorro y la otra tributa por la tabla general. ¿Qué es lo que hace cada una de ellas? Recoger todos los rendimientos que se han producido durante el año. En esta vendrán los rendimientos del trabajo, vendrán los rendimientos de las casas, que le llama rendimiento del capital inmobiliario, por ponerlo complicado, vendrán los rendimientos de las actividades económicas, personas que trabajen por cuenta ajena o autónomos, y otras ganancias atípicas. Bien, todo eso
al final se traduce en que hay que llevarlo, una vez que se han hecho unos gastos determinados, hay que llevarlo a una tabla general. Y esa tabla general nos traduce rendimientos en lo que hay que pagar a Hacienda. Y aquí ocurre lo mismo. Todos los rendimientos o lo que aquí se haya producido se va a la tabla y aquí obtenemos lo que hay que pagar a Hacienda. Lo que hay que pagar a Hacienda. Una vez que estamos aquí, y esto es lo que hay que pagar a Hacienda, Hacienda, en el impuesto del IRPF, además de ser un impuesto progresivo, tiene en cuenta otra serie de factores. Y a veces tiene en cuenta factores de tipo personal, de tipo familiar o de otra índole. De tal manera que Hacienda y a veces las comunidades autónomas permiten de lo que ya hay que pagarle a Hacienda, que ya sabemos lo que hay que pagarle, hacer un descuento para aminorar nuestra carga fiscal. Bien, pues aquí ya cada uno establece las condiciones y ya cuando hemos quitado las deducciones tenemos ya justo lo que hay que pagar la Hacienda. Una vez que sepamos lo que paga la Hacienda y hacemos la declaración de la renta, pues si no ha retenido más dinero del que nos corresponde pagar, pues nos devolverán dinero y si no, pues pagaremos nosotros, que es el resultado final de la renta. Esto que os cuento y que he dicho que es muy importante comprenderlo es por lo siguiente. En los casos que ahora os voy a comentar, vamos a estar en dos situaciones. Personas que han hecho cosas por aquí y personas que han hecho cosas por esta parte de acá. Las personas que han hecho cosas por aquí, lo único que tienen que hacer, si tienen que, ahora lo veremos con más detalle, pero lo único que tienen que hacer aquí, si han hecho una deducción indebida, es devolver la hacienda, pero ya sabíamos, podemos cuantificar la devolución que tenemos que hacer, porque aquí ya estaba hecho el cálculo de cuánto había que pagar la hacienda, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que tener en cuenta en la cuota líquida de este año. Sin embargo, la persona que ha hecho cosas por aquí, pues se va a encontrar con el problema que junto con esta variación hay otras muchas cosas y por tanto lo que aquí haga afecta a los intereses, a lo que haya que pagar la Hacienda. No tributa lo mismo una persona joven con pocos rendimientos que una persona con mucho dinero. Por tanto, todo el mundo, la influencia de aquí no es la misma para una persona que para otra. Luego, de una forma aproximada, ya estoy viendo dos situaciones, una que viene por aquí y otra que viene por aquí. Pues ahora vamos a ver los tres supuestos que nos podemos encontrar en la charla de hoy. Supuesto número uno. Una persona recibe dinero en concepto de intereses del préstamo por cláusula suelo y no está en ninguno de los dos siguientes supuestos que ahora veremos. Esta persona no tiene que hacer nada. No tiene que declarar a Hacienda, aunque en sus papeles, en sus documentos fiscales, aparezca que le han devuelto dinero. Os he leído en rojo lo que Hacienda dice al respecto. No hay que pagar nada en concepto de intereses indebidamente cobrados. ¿Vale? Vámonos a ver qué ocurre con el siguiente supuesto, el 2. En este caso, estamos hablando de personas que han recibido este año 2017 dinero de devolución y que se da la circunstancia que en los últimos 4 años o en alguno de ellos, en su día aplicaron deducciones de este tipo, deducciones por vivienda. Deducciones por vivienda. Entonces, en ese caso, Hacienda dice lo siguiente. Mire usted, devuélvame usted lo que me cobró, lo que me dedujo de más en su momento. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Que luego haremos ejemplos prácticos para que se entienda. Debo de saber cuáles años están afectados de estos 4 que hemos dicho y a continuación, a la cantidad que me han devuelto, le sacaré la deducción que su día me dice que era el 15%. Y con un número conciso y concreto le diré, pues mire usted, yo a usted le tengo que devolver esta cantidad. Y esa cantidad la voy a poder expresar en la renta de 2017 a través de unas ventanitas, de unos casilleros que yo os voy a indicar cuáles son. Pero todo el ajuste que le vamos a llamar a partir de ahora regularización, lo vamos a hacer sobre la renta de 2017. Y voy a explicar cómo se hace. Luego este es el caso número 2, que yo creo que es del 90% de las personas que ahora asistís a este webinar. Y luego hay un supuesto número 3, que es un poco mucho más rebuscado, que este viene por aquí. Resulta que cuando una persona tiene una casa alquilada, hay un gasto deducible, que no es lo mismo que una deducción de la cuota, hay un gasto deducible que dice que si
esa persona ha pagado intereses de un préstamo, esos intereses, y que la casa está alquilada, esos intereses los puede reducir como gasto en el capítulo de las casas. Tendrá un ingreso y tendrá un gasto. Pues bien, si esa persona ha hecho uso de esos intereses del préstamo y los ha metido ahí, pues tiene que hacer la rectificación correspondiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa rectificación, pues resulta que cuando la haga, altera todo el proceso del impuesto. Y por tanto, esa persona, si ha estado afectada por 4 años y los 4 años que no están prescritos ha hecho uso de ese gasto deducible, pues no tiene más remedio que hacer cuatro declaraciones complementarias, una de cada ejercicio, y meter esa cantidad, devolver a Hacienda el concepto que aquí se puso de más. Este apartado que vamos a ver aquí, aunque después voy a identificarlo como está, le afecta a muy pocas personas, porque muy pocas personas saben cómo aplicar ese gasto y por tanto no voy a gastar ningún recurso en explicar más de esto porque entiendo que la mejor solución es que acudan a un gestor que sea capaz de poder hacerle esas declaraciones complementarias que para hacerla a un particular son muy costosas. No por dificultad de lo que aquí hay que cambiar, sino porque hay que coger 4 rentas, tener un programa, el programa padre o el renta web, procesar todas esas rentas, es un proceso administrativo complejo y que es un gestor fiscal lo hace sin ningún problema, pero se escapa del objeto de esta reunión. Por tanto, este apartado, que es, insisto, el único que impone la necesidad de hacer una renta complementaria, los demás no hay que hacer ninguna declaración complementaria, cuidado con eso. Aquí regularizamos, aquí hacemos declaración complementaria. De este apartado no voy a hablar más y me voy a centrar solamente en este apartado de aquí, ¿de acuerdo? Aunque después explicaré un poquito el tema. Luego ya tenemos los tres supuestos. Tenemos aquí no se hace nada, aquí regularizamos intereses porque hemos hecho deducción por vivienda habitual, ya ahora lo explicaremos cómo se hace. Estamos en el caso de aquí y estamos en un caso muy excepcional que yo creo que posiblemente ninguno de los que estáis aquí ahora estéis afectados por este tema, que es cuando alteramos toda la base general del impuesto, que obliga a cambiar toda la declaración. Y de este, como digo, voy a hablar muy poco. Esto es el aspecto principal que tenemos que entender junto con lo que voy a contar a continuación. Pero antes de pasar a otro punto, voy a deciros algo que también es muy importante. En todos los casos que estamos aquí, nos estamos planteando, en todos los casos me he puesto en la suposición de que la devolución del dinero no lo han hecho en metálico. Si por alguna razón, en los tres casos, en vez de pagarnos en metálico, el banco hubiéramos decidido o convenido con el banco, que esto era voluntario, hubiéramos convenido con el banco que esa devolución le hiciera para amortizar el préstamo que tenemos en vigor, no hay que hacer nada en ninguno de los casos. Aquí no, aquí tampoco, si no lo da en metálico y no amortiza, no hay que hacer nada, y aquí tampoco hay que hacer nada, nada, ¿de acuerdo? Luego, otro punto importante, si las devoluciones van en forma de amortización, no hay que hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ya a empezar primero a ver un poco, como ya hemos dicho que estamos en el supuesto 2, que es el tema más habitual, vamos a centrarnos en lo que es la inversión en vivienda. Y vamos a recordar algunas cosas. Vamos a ver lo siguiente. La inversión en vivienda es una degravación fiscal que dejó de estar en vigor a partir de 2013. Es decir, a partir de 2013 ya no existe devolución por inversión en vivienda habitual. Pero sí es cierto que aquellas personas que venían realizando su deducción por vivienda la pueden seguir manteniendo. Cuando nosotros hacemos una inversión en vivienda, significa que nosotros del ejercicio en cuestión hemos dedicado un dinero y que aprovechamos para meter la deducción. Pongo un ejemplo. Si yo he metido 5.000 euros, pues 5.000 euros es lo que yo he metido ese año en concepto de desgravación fiscal. Pero Hacienda no me quita de aquí 5.000 euros, me quita el 15% de 5.000 euros. ¿De acuerdo? Luego, en todos los casos, de la cantidad que yo he dedicado a invertir en inversión de vivienda habitual, lo que yo me ahorro a Hacienda realmente en tangible es el 15%. Este aspecto, que parece de perogrullo, es muy importante.
Y luego también quiero decir otra cosa. Cuando nosotros estamos pagando un dinero de inversión en vivienda, quitamos por dos conceptos. Quitamos por un concepto de amortización y por un concepto de intereses. Lo que ahora estamos recibiendo del banco, estamos recibiendo en concepto de intereses que nos aplicaron mal las cuentas por el famosa cláusula suelo. Por tanto, cuando nosotros recibamos una cantidad de devolución de intereses de un año determinado, lo que tenemos que ver que las cuentas que saca la Hacienda hay que hacerlas al 15%. Eso es lo que tenemos que devolver la Hacienda. Y ya una vez que tengamos eso claro, ahora veremos cómo se mete en la renta. Pero esa es la jugada principal. Y eso hay que entenderlo así. ¿De qué años? De todos los años que estén afectados. Y como los años que están afectados son 2013, 2014, 15, 16, pues es lo que tenemos que hacer. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y para hacerlo no hay nada como un ejemplo. Ejemplo número uno. Voy a poner un supuesto en el que la persona ha recibido devolución de intereses en metálico durante los años 13, 14, 15 y 16. Cada año, es un ejemplo, recibe 300 euros. Esta persona le han devuelto en metálico 1.200 euros. Como está todos los años implicado, ¿qué tendrá que devolverle Hacienda porque hizo cosas mal? En el sentido, dedujo de más. Pues simplemente, como está implicado todos los años, hay que sacarle el 15% a 1.200 euros. Esa persona, en este ejercicio, le tiene, de lo que le han devuelto, le tiene que devolver a Hacienda 180 euros, que es el 15% de esta cantidad. Y ya ahí estaría toda la película. Pero ¿qué ocurre? Hacienda tiene un convenio hecho con las comunidades autónomas por las cuales cuando se pagan los impuestos han convenido de que de lo que recauda de los contribuyentes el 50% se queda a la parte estatal y el 50% se queda para la parte autonómica. Pues entonces, por un concepto de forma, no ya de valor, sino de forma, esos 180 euros tenemos que ponerla en dos casillas. Luego, esas casillas se pondrán en cada casilla 90 euros y 90 euros y le haremos devuelto a Hacienda la parte que le corresponde. En definitiva, veremos que la casilla 539, que eso es la famosa casilla, meteremos 90 euros y otros 90 euros en la casilla 542, que ahora explicaré cómo se hace. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo 2, que es lo que había recibido la mayor parte de vosotros. Primero ha sido el primer concepto para entenderlo, que creo que ha sido bastante intuitivo, y luego lo repetiremos. Y ahora un ejemplo real, que he tomado de alguna de las personas que ha consultado conmigo. Esto es lo que le presentó un banco en concepto de devolución. Y aquí vemos que empieza a pagarle intereses de devolución, que son estos de aquí, que le han quitado además desde el año 2009. Y luego tiene por otro casillero otros conceptos que son de intereses indemnizatorios o interés legal del dinero. ¿De acuerdo? Viene por aquí. ¿Qué hemos dicho antes? Yo solamente me interesa saber los años que no están prescritos y que repito que son 2013, 2014, 2015 y 2016. Eso ya nos tiene que dar muy claro. Por tanto, de esta tabla, ¿en qué me voy a fijar? Pues solamente en el año 2013. Y me voy a fijar exclusivamente de lo que me han devuelto en conceptos de intereses abonados de más. Esto no los tengo en cuenta. Luego ya tenemos claramente esta persona que le ha mandado este cuadro, ¿qué es lo que tiene que regularizar con Hacienda? Pues esta cantidad que corresponde al año 2013. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo que ya hemos repetido anteriormente. Esa cantidad hay que sacarle el 15%. A 358 o 57,87 se le haya, y estos son 53,68 euros. Esa es la cantidad que me va a suponer a mí en esta renta devolverle a Hacienda por este concepto. 53,68 euros. Nada más y nada menos. Esa es la cantidad. ¿Y qué tengo que hacer ahora? A la hora de meterlo en la renta, tendré que hacer las dos partes para meterlo en la casilla 539 y 542. Y alguien me pregunta, oiga, mire usted, es que yo tenía el préstamo, lo tenía también con mi esposa. Pues mire usted, pues entonces haga usted lo siguiente. Si hay dos titulares, que cada uno ponga la mitad de esto. Uno pondrá 13,42, otro 13,42, 13,42 y 13,42. La suma siempre será la misma. Será 53,68, que es lo que hay que devolverle. Pero se pone en casilleros distintos. Yo creo que el tema está claro, ¿de acuerdo? Luego, vamos a quedarnos ahora, si tenemos claro ahora qué es lo que hay que hacer y cuál es el cálculo, que es muy sencillo. Ya digo, para los que no gusten las matemáticas,
cogéis la cantidad que sea y le multiplicáis por 0,15 y ya os da resultado directo, para no tener que hacer inventos. Pues cogemos la cantidad por 0,15 y lo dividimos por 2 para meter las casillas tal como yo voy a deciros ahora. Bien, pues ahora vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo lo voy a hacer con 180 euros. El ejemplo que he puesto al principio, que hay que repartirlo en dos cantidades de 90. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya nos metemos en renta web. Pues lo vamos a hacer lo siguiente. Cuando os haya presentado Hacienda los cálculos de la renta del año 2017, veréis que os sale una pantalla parecida a esta. Nosotros tenemos que decir, no, mire usted, yo tengo que continuar porque tengo que meterle un dato. He comprobado que tengo que meterle información a usted, ¿vale? Pues entonces, esa información, ¿cómo la voy a meter? Porque tengo claro que tengo que meter 90 euros en una casilla y 90 en otra. Pues entonces nos iríamos aquí al apartados. Buscaríamos un párrafo que sea similar a lo que queremos hacer y hemos de descubrirlo. Si tenemos dificultades, nos queda siempre la opción de darle meneos aquí a esta tecla hasta que descubramos dónde está la famosa casilla 539 y 542. Y fijaros bien lo que he encontrado. Aquí pone una nota que dice cuota estatal y autonómica. Punto. Incremento de cuotas por pérdida de deducciones de años anteriores. Pues estoy en este párrafo. Si pincho aquí me va a salir esta pantalla. Esta pantalla. ¿De acuerdo? Pues bien, si yo estoy en esta pantalla y me pongo en la casilla 539 y pulso donde está el lápiz, se me despliega esta casilla que está aquí, esta nueva pantalla. Y aquí ahora hay quien me ha preguntado, es que mire usted, a mí me ponía 97, no, mire usted, lea usted con detenimiento. Yo, el ajuste que estoy haciendo corresponde del año 2009 a 2016. Pues aquí tendré que meter 90 euros de la parte estatal y 90 euros de la parte autonómica, que es el resultado de lo que yo quería hacer. Y tenemos que tener la precaución de clicar aquí en esta cruz para que el programa no calcule intereses de demora, porque hay un ajuste en el tiempo. Entonces, si le pinchamos aquí, nos va a meter exclusivamente las dos cantidades. Cuando le digamos aceptar, se verá esto y verá cómo automáticamente se ha metido una cantidad en la 539 y otra en la 542. Aprovecho aquí ahora para muchas personas que me han preguntado y alguna incluso ha rebatido una opinión que di de que había que meterlo en la casilla 537. Si aquí lees la casilla 537, esto solo afecta a regularizaciones que se han hecho antes del año 1996. No es nuestro caso. Y aunque os aparezca en vuestros datos fiscales una nota que diga desde la casilla 537 en adelante, significa que nosotros sabemos que hemos de meterlo en la casilla 539 y 542. ¿De acuerdo? Pues bien, ya hemos hecho nuestra renta. A partir de aquí, el programa de forma automática, nosotros no tenemos que hacer nada más, no tenemos que hacer nada más. El programa ya estaríamos en paz con la Hacienda, entregaremos nuestra renta, veríamos que nos habrá influido en la cantidad que hemos dicho antes, en lo que nos tenían que devolver o lo que tenemos que pagar, y se ha acabado la película. No tenemos nada más. Y esto es lo que iba a contaros y solamente a título de curiosidad, insisto que aquí poneros a tierra quien no está afectado por este tema, solamente a título de curiosidad voy a comentar un poquito del supuesto número 3 que como digo no es objeto de esta charla. Esta charla que esté afectado por el tema, lo mejor que puede hacer es irse a una asesor fiscal que le va a cobrar muy poco y va a tener capacidad para hacer las complementarias que son digamos, complejas de realizar. Pero para que sepáis un poco de qué casilleros hablábamos de este tercer supuesto, sería este supuesto de aquí. Una persona ha tenido unos ingresos porque tiene la casa por alquiler y luego tiene derecho a unas deducciones. Pues bien, hay un capítulo de deducciones que pone gastos de reparación en la casa que está alquilada y conservación. Y viene un apartado que son de intereses. Bueno, pues si en el año, cualquier año de los que hemos comentado, esta persona hubiera metido en esta casilla intereses de los que ahora le han devuelto, habría que hacer declaración complementaria. Y si no, no hay que hacer nada. ¿De acuerdo? Por tanto, nos quedamos con el primer planteamiento que habíamos concluido aquí de cómo se realiza, digamos, cómo se mete en la renta el proceso y está todo. Luego, de forma resumida, que he llegado a los 30 minutos. De forma resumida, decir lo siguiente. Años que están en vigor y que no están prescritos. 2013, 14,
15 y 16. todo lo que hagamos y el objeto de esta charla está dirigido a aquellas personas que van a regularizar intereses en la renta de ahora, la que está en vigor ahora, en 2017. Tenemos que tener claro si esas personas han tenido una devolución de los años no prescritos en los que habían aplicado deducciones, lo que le hayan devuelto de ese año hay que calcular el 15% a Hacienda y devolvérselo. El 15% de lo que le han devuelto y devolvérselo. Y a la hora de meterlo en la renta, hay que meterlo en dos mitades, en dos o en cuatro, dependiendo si es dos o una persona o dos las que tienen el préstamo hipotecario. Y no tiene más historia el tema. Luego, si tenemos claro qué es regularizar un interés y a qué personas les afecta, ya no cabe la pregunta si tengo que hacer complementaria, si yo el año 2013 me puse o no me puse. A mí no me interesa lo que pasó en el año 2013, ni el 14 ni el 15. Solamente me interesa que me diga dos cuestiones. Lo que le han devuelto y si usted ese año hizo deducción por vivienda habitual. Si es así, ya hemos explicado cómo hay que hacerlo. Y no me interesa nada más, no hay que hacer nada de atrás. Insisto que no tenemos que hacer ninguna deducción complementaria. Estamos regularizando intereses en la renta del año 2017 y ya hemos visto que hay que meterlo en dos casillas específicas, la 539 y la 542. Y yo he agotado mi tiempo de exposición, que he gastado 30 minutos. Pues a partir de aquí, digamos que damos comienzo al tema de las preguntas, pero yo, de las que ya hemos recogido del foro de fiscal, ha habido una pregunta que la quiero hacer como ejemplo, porque con ella quizás satisfaga a más de una persona. Para hacerlo de una forma explícita y siendo concreto, la cuestión es la siguiente. Un matrimonio me pregunta, mire usted, yo estoy afectado de un año, del año 2013, solamente de un año. Resulta que estoy afectado porque hice deducción por vivienda. Me han devuelto, en el año 2013, me han devuelto 5.122 euros, una cantidad muy considerable. Y esa persona me dice, mire, yo tengo que hacer, digamos, regularización, y le digo, sí, tiene que usted regularización. Pero a continuación me dice, mire usted, cuando yo hice la renta, resulta que Hacienda me dijo que para mí la opción más ventajosa es hacer declaración conjunta. Entonces, la declaración conjunta significa que me puso un tope de desgravación fiscal por vivienda, que estaba establecido en 9.040 euros. Pues bien, el préstamo corresponde a dos personas, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el 15% de la cantidad que le han devuelto ese año y compruebo que estas personas tienen que devolver a la Hacienda 768 euros, que es el 15% de esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, estas personas, para no liarnos demasiado, estas personas resulta que de la suma de lo que pagaron los dos al año, pagaron por 10.614 euros. ¿De acuerdo? Y parte correspondía a amortización y parte correspondía a intereses. Esas personas no pudieron deducirse nada más que 9.040 euros. Luego quedaron 1.574 euros que no pudieron aplicarle la reducción del 15% porque Hacienda no les dejaba, tenía un tope ya por arriba. ¿Qué tengo yo que hacer? Si yo a esta cantidad, a los 1.574 euros que podía haber deducido, le resto 768 euros, veo que todavía quedaron 806 euros que no pude aplicarle deducción porque Hacienda no me dejaba tener un tope puesto. Luego, la pregunta es la siguiente. Mire usted, yo tengo que devolver a Hacienda ahora, tal como hemos explicado antes, dinero por la deducción que efectué. Pues mire usted, no señor, porque usted tenía un remanente que no llegó a deducir que es superior a lo que ahora le han devuelto. Y mire usted, no me lo haga sobre 5.122, que ya le he dicho antes que los intereses que me devuelven no tributan. Solamente tengo que regular aquello que deduje de más. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, a la pregunta que esta gente me realizó en su momento, le diría que estas personas no tienen que hacer absolutamente nada con Hacienda.
Y si Hacienda le llamara, ellos presentan que Hacienda lo sabe, lo que metieron y lo que no han podido meter, y esta persona para mí, según mi criterio, y lo he consultado por varios sitios, porque algunas personas cuando le he comentado esto me han puesto en duda, yo no quiero saber más que nadie, pero esto lo he consultado y bajo mi punto de vista y por de las personas que he preguntado que están más cualificadas que yo, me han dicho que no hay que hacer nada. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo, si te parece bien, Luis Ángel, podemos empezar a abordar cuestiones. Gracias, Juan. A ver, tenemos una pregunta. Una persona que recibe la devolución en metálico y amortiza directamente en el año 2017 ese importe que recibió en metálico de la devolución de intereses. Perfecto, está entendido perfectamente. La pregunta es muy concreta. Vamos a ver, esa persona, me refiero que la ha recibido este año 2017, ¿es así, no? Luis Ángel, digamos que todo esto lo ha recibido en el año 2017, ¿no? Que es el Exacto, que, sí. que es el que estamos hablando ahora mismo. Vale. Sí, Esta persona, vamos a ver el caso que nos plantea. Esta persona ha recibido en el 2017 una nota del banco en la que le han devuelto todo lo que le han devuelto, lo han devuelto en metálico. ¿De acuerdo? Y hubo un año que sí que tendría que regularizarlo porque te había deducido por deducción en vivienda. ¿De acuerdo? ¿Esta persona qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer, primeramente, todo el proceso que aquí hemos explicado. Haría del año que en cuestión, como se lo han pagado en dinero, ella cogería, haría toda la regularización, le devolvería a Hacienda lo que se dedujo de más, pero a continuación ya está en paz con Hacienda respecto al tema de lo que le han devuelto. Si ahora esta persona, el dinero que tiene ya en su poder, el dinero que tiene en su poder, lo ha empleado para hacer amortización o por aportar más dinero por deducción en vivienda, se puede aplicar el 15% a toda la cantidad que se ha puesto de deducción. Para mí está clarísimo. Por tanto, ante una pregunta que mucha gente me ha hecho, oye, ¿no será mejor que amorticen y así no con la Hacienda? Pues en este caso le digo que no, porque esta persona solamente le va a devolver del ejercicio que haya tenido deducción por vivienda, que solamente ha sido un año, y va a pagar un poquito de Hacienda por lo que se dedujo de más. Pero todo lo que le han devuelto, que insisto, que no tributa Hacienda, que eso ya es tuyo, tú con ese dinero puedes hacer lo que tú quieras. Y si lo empleas para desgravar al 15%, pues perfecto. Has hecho una jugada fiscalmente legal y totalmente correcta. Creo que queda explícito, ¿no, Luis Ángel? sí, perfecto. Yo lo he entendido bastante bien. Hay varias preguntas acerca de si recibo costas de estos procesos de cláusula suelo, ¿cómo tengo que declararlas? Vale. Es una pregunta, mucha gente me la ha planteado y es un poco áspera y la voy a tratar de contestar. Yo ya os he dicho que solamente me iba a limitar a ver, analizar los intereses devueltos y ver cómo se mete en Hacienda. Y la pregunta que Luis Ángel me plantea, que habéis hecho alguno de vosotros, es un poco áspera y habrá que ponerla en valor. Por lo siguiente, generalmente cuando se establece un proceso, aquí han habido dos tipos de resoluciones. Una amistosa, que amparándose a un real decreto, la persona de forma amigable con el banco llegaba a un acuerdo y le pagaba sin más historias, y otra que era el camino judicial, que se han ido con abogados, han ido a un juicio y al final han ganado el juicio. Bueno, pues aquí hay varias variantes. Hay casos en que la persona le paga al abogado y luego pues ya si el tema hay devoluciones, pues ya se conviene con el abogado si él se queda con las costas o no se queda con las costas. La pregunta es la siguiente. Dejando ya claro todo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a poner en el supuesto de que una persona en plan privado, por hacerlo exagerado, se mete en juicio con un banco y el banco tiene que pagar las costas. Si las costas me las ha pagado a mí, eso hay que tributar por ello. Y además tributa por la parte gorda, tributa por aquí. Porque para Hacienda, eso que ya está al margen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que son regularización de intereses, devoluciones de intereses por cláusula suelo, esto es algo distinto. Tú has recibido, por la razón que sea, judicialmente un dinero y ese dinero tributa como la base general. ¿De acuerdo? Pero quiero deciros que esto también hay que ponerlo entrecomillado, porque si esa persona al final ese dinero se supone que ha sido por juicio y tú le has pagado a un abogado para que defienda tu caso, puede haber una equiparación que diga que lo que me han pagado por costas es lo que yo le he pagado al abogado. Os recuerdo que hay muchos abogados que a ti no te cobran, solamente viven de las costas que ganan de los juicios.
Por tanto, si la pregunta es que yo he ido por libre y me han pagado las costas a mí, estoy obligado a meterlo por la base general. Y eso es obligatorio. Si ha cobrado el dinero el abogado ha cobrado por hacer su trabajo, pero a mí no me ha llegado nada de eso. Yo solamente he recibido lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿de acuerdo? Y no quiero entrarme en este detalle para no despistar más a personas. Es un caso un poco peculiar, ¿de acuerdo? Vale, tenemos otra pregunta acerca de varias preguntas acerca de la casilla 544. ¿Que para qué es la casilla 544? Pues ahora mismo de cabeza no lo sé, pero me da la impresión que la 544, no lo sé, ahora mismo creo que estamos hablando de esta de aquí. No, perdona, aquí viene un importe de deducciones autonómicas a las que se han perdido derechos en 2017. Pues mira, no te lo sé decir, no lo sé. Lo consultaré y lo pondré en el... Porque yo lo único que he leído en relación con el tema de la cláusula suelo es que fijaos bien una cosa, se pueden perder muchas deducciones por muchos conceptos y se pueden regularizar en muchos momentos. Fijaos bien que estamos en el año 2017 y nos están preguntando cosas del año 1996. Y aquí estamos perdiendo cosas también del año 98 a 2016. No tenemos que relacionar estos conceptos que yo ahora no sé explicaros, lo que es con la cláusula suelo. Yo me estoy limitando a deciros lo que hay estipulado para la cláusula suelo. Posiblemente esto, y estoy casi convencido, que esta casilla 544 no tenga nada que ver con lo que estamos hablando aquí. No obstante, me enteraré de lo que es y en el foro os lo digo. Lo que sí es importante, que en ningún sitio lo dice, es que cliquéis en este apartado para que no calcule intereses de demora. Pero casi os aseguro, de la misma forma que antes os he dicho que no hagáis caso a la casilla 537, una vez que compruebe este aspecto, os lo comentaré y os diré lo mismo. No hagáis caso a la casilla 544. O si la persona que ha preguntado esto me puede aportar algún valor más, pues podré responderle. Si no, no tengo ni idea, ¿eh? Perfecto. Nos preguntan acerca de, en los casos de que el banco no haya desglosado por años la devolución de intereses, que en este Mm. caso, ¿qué podemos hacer? Estamos hablando de un caso de que le han reintegrado unos gastos de 10.000 euros y han amortización del capital de 4.600. Muy buena. Se pregunta, es muy frecuente, más frecuente de lo que debiera ser. Vamos a ver, yo voy a dar dos respuestas. Una la oficial y la otra la personal, con rigor, con rigor fiscal, porque lo tiene tal como voy a explicaros. La oficial es deciros que el banco está en la obligación de daros un cuadro de un desglose de todos los años y de todos los intereses que os... obligatorio, por Real Decreto. O sea, es obligatorio que bien obtenido de forma amistosa a través del Real Decreto del 2016 o bien de forma judicial, el banco está obligado a daros esas cantidades. ¿Qué ocurre? Pues que los bancos funcionan a veces y siempre tienen la opción de denunciarlo al Banco de España y ponerle un brete, pero empezar a hacer litigios que no lo llevan a ningún sitio. Si yo tuviera que hacer o resolver este problema, y esto lo digo a nivel personal, ¿eh? Y porque además lo digo y lo puedo decir aquí porque creo que es un tema que podría hacerse sin ningún tipo de problemas para Hacienda. Teniendo en cuenta que Hacienda me dice que yo por lo que me devuelven no hay que pagar nada y que solamente tengo que hacer, digamos que compensar lo que me deduje de más, pues esta persona que ha puesto el ejemplo que tiene una cantidad importante, 10.000 euros, me está diciendo que está llevando un periodo que creo que era 2009, Luis Ángel, 2009 hasta Sí, 2016, ¿no? de 2009 a 2016, sí. Yo lo que haría es lo siguiente. Contabilizaría los años totales con la suma de lo que me han devuelto. Es decir, cogería los 10.000 euros y vería de 2009, 10, 11 hasta el 16. Y lo dividiría. ¿Para qué? Para sacar el valor unitario de devolución de cada año. Y a continuación diría, pues imaginemos que me ha salido 1.000. Pues yo diría, ¿cuáles son los años que me aplican que no están prescritos? Pues diría, lo que tantas veces he repetido, 2013, 2014, 2015 y 2016. Por tanto, esa cantidad la multiplicaría por 4, que son los 4 años que están aceptados, y empezaría a hacer el proceso como hemos dicho hasta ahora. Le hallaría el 15% y a continuación metería
la mitad en cada una de las casillas, 539 y 542. Eso es lo que yo haría. Y además tendría la garantía de que si Hacienda mañana por alguna de aquellas me llamara, pues le diría, mire usted, he insistido persistentemente en que me den mi cuadro de amortización. No lo he conseguido y aunque sé que pueden haber pequeñas discrepancias, el error que estoy cometiendo con este planteamiento, que es el planteamiento oficial, es mínimo y por tanto Hacienda yo creo que de esa acción que digo que es personal, que no es autorizada, pues no me diría nada, pero es lo que puedo decir. ¿De acuerdo? Vale, tenemos varias dudas acerca de caso de persona que recibe la sentencia o el allanamiento parcial del banco en 2017, pero cobra en 2018 el importe de la cláusula suelo. Y nos preguntan por qué les aparecen en sus datos fiscales los importes en 2017. Vale, muy bien. Bien. ¿Pero lo ha recibido en 2018? Ha recibido en 2018 el importe. ¿Pero para los efectos fiscales toda la devolución se hizo en 2017? La sentencia está en 2017 y todo aparece en 2017 con sus datos fiscales. En Pero 2017. el pago se lo han hecho en 2018, ¿no? El pago se lo han hecho en 2018. Vale, pues como antes os decía, vamos a ver, como antes os decía, Hacienda con su ordenador Rita hace lo que ve, lo que ve. Entonces, yo por lo que he leído, una cosa es cuando se dicta la sentencia y otra cosa cuando realmente se recibe el dinero. Entonces, yo haría, y de paso también haría, ampliar la pregunta a personas que todo lo han tenido en el 2018 y tanto la sentencia como el pago. De esa forma respondo a los dos. Yo haría lo siguiente. Para mí, lo que van a regularizar tendrán que hacerlo en el 2018. Ahora, cuando lo han recibido el dinero, realmente, 2018. Y lo he leído en Hacienda para hacer lo siguiente. Si la devolución se ha recibido desde el 1 de enero del 2018 a la fecha que estamos ahora en el periodo de la renta, hasta el 2 de julio, Hacienda dice lo siguiente. Usted la regularización de todos los años la da en el ejercicio de 2018. ¿De acuerdo? Pero, mire usted, como usted tiene que hacer la declaración de la renta de 2017, a la hora de hacer usted su deducción por vivienda, por favor, no tenga en cuenta lo que le hemos dicho que le vamos a devolver. Por tanto, usted deduzca en ese ejercicio, haga las cosas bien hechas y meta lo que realmente ha dedicado usted para deducción en vivienda. Y cuando llegue el 2018, regularice usted los años que le han quedado, que serán el 16, el 15 y el 14. ¿De acuerdo? Esto yo lo he leído y Hacienda dice que tengamos ese proceder. Por tanto, no pasará nada e incluso si no hiciéramos nada, creo que Hacienda tampoco ve ningún espíritu de mala fe, pero lo que es importante es que regularicemos en el momento que recibimos el dinero. No sé si me he explicado más o menos. ¿Se ha entendido, Luis Ángel? Sí, yo lo he entendido. Es decir, para mi caso, y voy a explicarlo yo, en el caso de lo que he entendido que te he estado escuchando. A Es ver. decir, si recibo una cantidad en 2018, por ejemplo, de 1.000 euros, esa cantidad, si yo me la estaba deduciendo normalmente en 2017, simplemente Hacienda dice, tú esa cantidad declárala en 2018, es decir, en el año que viene, pero cuando este año te apliques la deducción por inversión en vivienda habitual, no incluyas esos 1.000 como la cantidad que pagas para la Eso es, hipoteca para la deducción. eso es. Y yo le demostraré a Hacienda que nunca le he deducido por un dinero que ya me han devuelto. Si por alguna razón no lo hiciera, tampoco pasaría nada. El año que viene, cuando hagamos la renta de este año, pues si por alguna razón he deducido de más, pues regularizo el año 2017. No hay maldad en esa operación, ¿sabéis? Pero Hacienda sí que ha hecho ese comunicado que mucha gente lo pregunta. Es que, mire usted, yo es que tengo toda la información, pero en el 2018. Pues dice, pues mire usted, póngase en paz con el 2017 ahora y después ya me contará la película de los años que no están prescritos. ¿Vale? Vale, nos comentan varios usuarios acerca de qué pasa con el dinero que se le ha devuelto en 2017 acerca del ejercicio fiscal 2017. Es decir, me devuelven intereses de cláusula suelo de ¿Mm? este año en el propio año. Muy bien, pues un poco está a colación de lo que he dicho antes. Lo que tiene que hacer cuando este año vaya a hacer su deducción por vivienda, no tener en cuenta o sea, que tenga en cuenta el dinero que le han devuelto. ¿De acuerdo? No el que pensaba meter ya, sino el que pensaba meter menos el que le han devuelto ya. Pongo un ejemplo. Imaginémonos que una persona pensaba meter 1.000 euros total en el año 2017 por inversión en vivienda.
Pero Hacienda le dice, no, mire usted, yo de esos 1.000 euros, 100 se los doy ahora, pongamos por caso. Pues esa persona lo que tiene que hacer cuando ponga en el casillero de cuánto se deduce por vivienda, pone 900 euros. Porque ha tenido en cuenta que la devolución que le han hecho ya la ha tenido en cuenta para hacer la degradación fiscal. ¿Se me comprende, Luis Ángel, Sí, o queda sí, confuso? perfecto. Perfecto. Vale, gracias. Eh, Tenemos otra duda acerca de la casilla 287. Dicen que en algunos que le han metido parte de ese dinero en esa casilla. ¿Cuál es? La 280, no sé cuál es. 287. Si esas personas pudieran decir de qué están hablando, yo podría informarles. Yo voy a repetirlo una vez más. Voy a repetirlo una vez más, porque es importante, no ya por nada, no porque no quiera contestar la pregunta, sino porque podemos despistar al personal. Podemos despistar al personal que atiende esta charla, que he dicho que se va a centrar exclusivamente en ver cómo se trata fiscalmente las devoluciones que Hacienda nos ha hecho en conceptos de cláusula suelo y vamos a ver también cómo se meten esos conceptos en la renta. Otros conceptos que no sean de la cláusula suelo, yo no puedo responder de ellos. O sea, tengo que decir que solamente me interesan 4 años, que son los no prescritos, tengo que decir lo que Hacienda ha dicho para la cláusula suelo y tengo que decir cómo se mete la renta. Pero si me preguntas por un casillero que no sé ni de qué va, pues no te puedo responder, ¿eh? Lo siento. Si la persona puede aportar, porque, insisto otra vez más, Nos el comentan famoso... que es otras indemnizaciones. Pues, ¿de qué? ¿De qué? Es que indemnizaciones puede, mira, te pongo un ejemplo. Hay cosas como pueden ser, por ejemplo, una indemnización que te dan por un despido, que tributarán. En la renta del trabajo sí que corresponde. O una indemnización por un coche, te han dado una ayuda por un coche, tiene eso de Hacienda, pero aquí no estamos hablando de conceptos que no sean la cláusula suelo. Por tanto, si no especifican si esa casilla está relacionada con la cláusula suelo, este foro no es un foro para hablar de ese tema. Nos preguntan acerca de que el banco le ha ofrecido la información no de manera mensual, sino acerca de simulación teórica, simulación real y diferencias. ¿Qué dato le tiene que pedir al banco para saber cuántos intereses le han devuelto? Pues hombre, eso habría que ver el papel que le han dado. No hay que ponerse tampoco rigurosos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque a lo mejor si ese dato corresponde al año 2009, 2010 y 2011, pues no hay que hacer nada. O sea, yo la pregunta que haría es que le pregunte al banco que tiene que hacer la renta y que le aconseje qué valor. Pero de la misma forma que no hemos visto antes, que no entra, no tenemos en cuenta los intereses indemnizatorios, en el que hay una cierta flexibilidad por parte de Hacienda para el tratamiento de esto y que solamente tenemos que regularizar las deducciones, pues vamos un poco prácticos. Acerquémonos al banco, que nos especifique ello en la casilla que es, comprendamos lo que es y cuando tengamos la certeza de que esos intereses son devueltos del año en cuestión y sepamos si nos corresponde hacer algo, pues, pero yo no puedo responder de algo que no tengo en las manos, que no veo. Antes he puesto un ejemplo que yo creo que puede ser práctico, que es este que he puesto aquí. Este es un ejemplo de cómo un banco pone la información. Y os he dicho que solamente me he centrado en la casilla que no está prescrita. Por tanto, a la pregunta que me están haciendo, oiga, dígame usted de qué años habla, ¿de acuerdo? Cuando ya veamos los años que habla, si estoy afectado, pues empezaré a leer lo que pone aquí. Y fijaros aquí lo que pone, cantidades abonadas de más. Pues esta es la que yo estoy buscando. Sin embargo, he dicho, y lo hemos marcado en rojo, que Hacienda dice que los intereses indemnizatorios no se tienen en cuenta. Y tampoco tienen en cuenta ni sanciones ni multas. O sea que Hacienda me está diciendo que no, que solamente quiere que le devuelva lo que le puse de más. No me está siendo riguroso con otros aspectos. Y porque además, yo te diría más siendo práctico, ante la duda, y dado el poco impacto que tienen estos temas, pondría la cantidad mayor para no tener problemas con Hacienda. Porque sé que el impacto es mínimo. Es un 15% de esa cantidad. Por tanto, seamos realistas, seamos prácticos. Si yo mañana tengo dudas, pues mira, pues me doy el gustazo de poner la más alta, porque sé que el impacto económico va a ser mínimo. Seamos estas cosas que son un poco también coherentes, ¿no? Por tanto, estas preguntas tampoco quiero enfatizar más por lo mismo. No despistemos al personal con las ideas fundamentales, ¿de acuerdo? Que le pregunte al banco y que se lo aclare. Nos comentan varios usuarios que en la casilla 287 lo que se está poniendo son las costas judiciales recibidas por los pleitos, para Muy dejarlo bien, claro. muy Es bien. decir, Pues eso ya, la información que se está vertiendo en la casilla 287 es lo recibido por indemnización por la cláusula, por las costas perfecto. judiciales, como habías comentado durante el webinar,
Muy Las bien. costas judiciales entran dentro de la base imponible general y ahí es donde se reflejan. Esa es la jugada, perfecto. ¿No ves? Eso es como me gusta a mí que sean las cosas. Ya estamos hablando de que en esa casilla 287 está refiriéndose a un aspecto que es, no ya por cláusula suelo, podría ser para otro tipo de juicio, ¿eh? O sea que casualmente en la cláusula suelo hay un pago de costas al usuario que lo demanda, que ha perdido el banco, y entonces ya hemos dicho que eso tributa en la base general en una casilla. Pues esa casilla 287 recogerá ese concepto que antes hemos dicho y recogerá lo que ocurra con la cláusula suelo o con cualquier otro juicio, ¿de acuerdo? Pero es un aspecto, digamos, derivado de la acción judicial, que ya también digo de antemano que no es el objeto de esta charla. Esta charla era lo que no han devuelto y cómo se mete. Vale, nos preguntan que si Hacienda pone, en los datos fiscales pone que el banco le devolvió 5.900, pero que solo le ha devuelto 5.700 realmente. ¿Qué hace? ¿Aplica el 15% sobre el dato real que tiene Hacienda? Claro, no, sobre el dato real, no es que de la Hacienda, es que la enseña el banco y que le aplique al año que le corresponde. Es de los 5.900 a lo mejor no le corresponden a ningún año o a un año. Que coja, como tiene los datos del banco, él que pase olímpicamente, porque a lo mejor la diferencia está en los intereses fiscales, en los intereses indemnizatorios. Entonces, que no se preocupe de nada. Del cuadro que le ha dado el banco, que se va a quedar con él, coja el año que le corresponde y a esa cantidad de ese año es el que le aplica el 15%. Lo demás le importa un pepino lo que ha puesto Hacienda, porque Hacienda, como digo, el ordenador Rita de Hacienda pone lo que ha salido como sentencia, pero no tiene que ser lo que haya que meter. Aquí ya lo hemos explicado lo que hay que meter, ¿de acuerdo? Nos comenta otro usuario que aportando valor sobre la casilla 544 nos está diciendo, es que hay varios usuarios que están aportando respuestas que han tenido estos mismos Perfecto. problemas, Lo, entonces lo nos, agradecemos, ¿eh? nos comenta que la casilla 44 es para regularizar aquellos que se hayan aplicado deducciones autonómicas por inversión de vivienda habitual. Ah, lo desconocía. Es que Y efectivamente, muy buena claro, pregunta, muy buena cuestión, aclaratoria. Pero fijaros bien una cosa, es que esto hay comunidades autónomas que tienen, aparte de la deducción estatal, que es la que hemos estado hablando, el 15%, cada comunidad tiene unos márgenes también para establecer deducciones. ¿Os acordáis que antes cuando llegábamos aquí este capítulo he dicho que había unas deducciones y que algunas de ellas las establecía la comunidad autónoma? Pues es probable, yo no lo sé, pero es probable que si a una comunidad, además de la estatal del 15%, ha dado algo adicional, pues me imagino que habrá que hacer una regularización también por lo que haya puesto de más del 15%. A lo mejor puede ser un 17%. En fin, con la misma estructura que hemos hecho en la parte estatal, pero ya eso tiene que irse a su comunidad, ¿eh? Yo lo desconozco porque además serán puntuales las comunidades que estén con ese tipo de deducción particular. ¿De nos acuerdo? pone que, por ejemplo, en Murcia hay deducciones sobre gastos de guardería, mecenazgo, pero son deducciones de otro tipo autonómicas, que esa casilla Ya, ya, no, pero no sé, hay eso sí, deducciones, mi claro, comunidad, por ejemplo, tiene deducciones para la maternidad, pero esto ya está fuera de este ámbito, ¿eh? O sea, sí, sí. nosotros, insisto, que para no despistarnos con el tema este, yo agradezco esa aclaración, la 544, porque sí que tiene cierta relación con la cláusula suelo y con los intereses, pero que en este caso tendrá que ver lo que se aplicaron en su día en su comunidad concreta. Ahora, otros aspectos de deducciones, pues no tenemos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí ahora. ¿De acuerdo? Vale, se los recomiendo porque hay varias preguntas que ya se han contestado durante el webinar que las están poniendo. El webinar va a quedar grabado y por ahí es que si veis que no estoy transmitiendo vuestra pregunta es porque ya ha sido contestada durante el webinar al principio o en algún momento, entonces les recomendaría que en unas horas va a estar disponible la grabación y podéis consultarlo con calma. Os recuerdo sobre todo que he visto varias preguntas acerca de devolución del dinero que han recibido en 2017 y que se interese sobre 2017. La solución que ha dado Juan es acerca de que no se declara este año, sino el siguiente, y que este año no incorporemos esa cantidad en la deducción por inversión en vivienda habitual. Así ¿Vale? es. Y además, Juan, perdona, disculpa, y por quitarle ruido al tema, diré que si por alguna razón alguna persona no hiciera eso, estoy convencido que con la filosofía que Hacienda tiene de este tema, regulariza el año que viene y lo devuelve si lo hubiera hecho incorrectamente. Que no pasaría nada, ¿me comprendéis? Porque es un tema que tú no quieres engañar a Hacienda. Lo que pasa es que aprovechas de que estamos en campaña y dices, bueno, pues este año ya me pongo en paz con Hacienda. Pero los años restantes lo haré cuando realmente recibió el dinero. ¿De acuerdo? Juan, tenemos otra pregunta que me parece interesante.
Ellos han recibido el dinero en 2017, pero no les aparecen sus datos fiscales. ¿Qué hacen? No, meterlo. Meterlo, pero sin lugar a dudas, ¿eh? Es decir, antes he dicho que el ordenador, el famoso Rita, lo repito de nuevo, él solamente por alguna serie de razones, pues está cogiendo información. Desconozco los motivos por los que no ha venido. De la misma forma que antes he quitado brío a aquellas cosas que ponía en rojo. Pues no, pero si yo tengo la certeza de que he recibido del banco el dinero, me lo han pagado y tengo un cuadro de... Tengo que proceder a hacerlo este año, aunque no aparezcan mis datos fiscales, ¿eh? Porque mañana puede haber una revisión de datos fiscales y aparecer que por alguna cosa. Entonces yo no tendría duda ninguna, lo haría. No te digo, ¿eh, Luis Ángel? Tenemos dos últimas Ah, preguntas. Vale, perfecto. Vale. Si no se regulariza la situación, ¿podemos tener sanciones? sí. Sí, bueno, vamos a ver, mira, os digo cómo funciona el tema. Posiblemente pasen 4 años y Hacienda, como discrimina las cosas gordas de las pequeñas, está viendo que si tú se te ha olvidado por una cosa, pues posiblemente si no hace ninguna exploración, le dice a la Rita, oye, hazme una búsqueda si todo el mundo que tenía esto ha hecho cosas. Pero, pero puede ser que, dada la pequeña cantidad de la que estamos hablando, pues a lo mejor ni si no lo has puesto, pasen 4 años y no pase nada. Pero yo insisto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos si es tan poca cantidad y estamos tranquilos, ¿no? Pero si la pregunta es concreta, sí, yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Vale, es que sigan apareciendo preguntas. Voy a intentar transmitírtelas porque entiendo mucho interés el que hay. Oye, eso me gusta, pero espero que no sean dudas metafísicas, sean cuestiones de orden Sí, menores, ¿no? Hemos fracasado totalmente con la charla, claro. vale. Si recibo un adelanto de la devolución, un adelanto de porque no hay sentencia firme, ¿la declaro cuando lo cobro o espero la sentencia firme? Mira, eso es sentido común. Vamos, ahí estamos ya entrando en los detalles para mañana. Vamos a ver, y no es que quiera decir que esta pregunta no esté justificada. Tenemos que ponernos con sentido común. Si lo estamos poniendo en rigor de cuando hay que hacer las cosas, pues yo creo que si está ya resuelto, pero no me ha llegado el dinero, me acojo a una respuesta que di antes. Vamos a esperarnos a que llegue el momento y cuando tengamos declarada toda la situación, que tengamos el cuadro y hayamos cobrado el dinero, pues regularizamos. Independientemente que Hacienda ese año no lo tenga puesto en nuestros datos fiscales. Porque yo en algún momento demostraré a Hacienda que justo cuando me han pagado, les haga las cuentas que quiere que haga. Si no, no se me olvida hacerlo este año y lo hago el año que viene, y hago las cosas como están mandadas, pues Hacienda va a ver que no hay ningún problema. Pero, insisto, las cantidades que tenemos que devolver a Hacienda son cantidades muy pequeñas, que ya surgen de que Hacienda no está pidiendo que todo lo que se devuelva haya que declararlo. Que posiblemente Hacienda, si no hace una búsqueda de lo que se ha devuelto y las personas que han deducido, que eso lo pone en marcha el ordenador, ni se entera si ha hecho o no lo ha hecho la del tema. Pero yo creo que si son cosas de orden menor y actuamos con un sentido común, no hay ningún problema con Hacienda, ¿eh? Nos comenta un usuario que ha confirmado el borrador sin meter la devolución de los intereses de la cláusula suelo y se ha estimado su devolución, que qué tiene que hacer. Bueno, pues mira, yo eso, hay un apartado, mientras está todavía en vigor, que esa persona nos mande un correo al blog, que yo le remitiré un documento de ver cómo no se hace una complementaria, se hace una rectificación a la renta que se ha presentado estando en periodo de declaración. Entonces, hay un mecanismo que es fácil, no es complicado, pero hay que decirle que la renta que presentó hay que modificarla. Entonces, mi consejo sería que es un proceso sencillo, que insisto que no es una declaración complementaria, ¿eh? La declaración complementaria hay que hacerla todo de nuevo. Esta no. Como estamos en periodo todavía, en periodo de declaración de renta, con la renta, en renta web se puede hacer. Entonces, que esa persona nos diga lo que hay y le ponemos digamos, un guía burros de cómo tiene que hacer sus pasos. Perfecto, Juan. Nos comentan otra duda. Le han devuelto de 2013 3.000 euros, ¿vale? De Sí, intereses de cláusula suelo, pero ese año ella pagó 12.000 entre amortización e intereses. ¿Tendría que regularizar su situación? pues tenía que hacer el ejemplo que he puesto antes. El ejemplo que está antes, sí, es que Claro, por eso te preguntaba, porque me parece que este es el ejemplo que explicaste hace un... justo. Yo le Vale, aconsejaría que cuando le llegue el tema, que vea la explicación que he hecho allí y que como faltaría ver si ha hecho declaración conjunta o separada.
Porque si se hacen separadas las rentas, cada uno del cónyuge, marido y mujer, puede quitar cada uno 9.040 euros. Pero si se hace conjunta, el tope también son 9.040. Pues entonces ella misma se puede responder que haga la declaración de uno y otro y si demuestra, como hemos explicado en la pregunta, de que hubo parte que no se pudo deducir porque había un tope, no hay que hacer nada. Perfecto. Estas sí ya son las dos últimas que te tengo. Vale, No perfecto. me, estoy No, agotado. no te engaño más, no te engaño más, no te No, engaño más. no me engañes, ¿eh? Que ya hemos pasado el tiempo. Vale, has recibido dinero por cláusula suelo en metálico en noviembre, ¿vale? Se ha Mm, estado deduciendo por vivienda habitual, ¿vale? En el mm. detalle de lo que corresponde a cada año hay unos 2.000 euros que le han devuelto que pertenecían al propio 2017. Ve que si pregunta si los importes de 2000 a 2017 no se regularizan. Ya eso tú lo explicaste, creo. Ya que no sé, no he entendido bien la pregunta, ¿eh? La pregunta es sencilla. ¿Con los importes solo se regularizan los del 2013 al 2016? Sí. El año donde se ha recibido la devolución, exclusivamente. Y siempre me estoy poniendo que estamos haciendo la renta de 2017, ¿eh? Me estoy poniendo, es decir, yo en el 2017 he recibido el dinero y regularizo 13, 14, 15 y 16. A partir de ahí hago las operaciones. Entonces, si lo he recibido en el 2017, lo que antes he dicho, no lo tengo en cuenta y no me degravo por la cantidad que me iban a devolver. Saco el resultado de lo que realmente he puesto de mi bolsillo. ¿Me comprendéis? Sí, yo lo he entendido que solo estamos regularizando de Mira, 2013 a 2016. eso, llegamos a un punto que yo creo que lo ideal es que la persona, yo por lo menos he hecho esos esfuerzos de no despistarnos con las ideas, porque si no empezaremos a buscar ya aspectos menores. Voy a hacer una pequeña síntesis, si te parece, y damos por cerrado el webinar. Vamos a ver. Primer punto, Hacienda no quiere que devolvamos nada por concepto de devolución de cláusula suelo, ni de esto, ni de intereses indemnizatorios. Hemos dicho que estamos hablando de tres casos. Personas que han recibido dinero, pero no tienen ningún tipo de deducción ni reducción por gastos y no tienen que hacer nada. Personas, el núcleo más importante, personas que han recibido dinero y que se estaban degravando por vivienda. Tienen que tener en cuenta los 4 años que no están prescritos, 13, 14, 15 y 16. Han de calcular el dinero que le han devuelto, aplicar el 15% y meterlo en dos casillas. Y punto. Y lo que están haciendo es una regularización que se hace, insisto, en la renta del año 2017. Y luego un tercer caso que he pasado por encima y que no quiero entrar más en él para no confundir a nadie, que ese sí que requiere hacer declaraciones complementarias, que es solamente cuando se hubiera deducido un gasto de alquiler de casa en alguno de los ejercicios que antes hemos comentado y que obliga a hacer declaraciones complementarias. Si esto que os he contado, una vez visto con tranquilidad y quitarse la obsesión de qué es lo que hago, sino comprenderlo, seguro que daréis respuesta al tema. Si ves de nuevo el vídeo, que se va a quedar puesto para vuestra consulta, y si un caso se escapara, que yo creo que hemos tocado de lo que queremos hablar, no de otras cosas, todo el espectro, pues nos mandáis una consulta al blog y trataremos de responderla. Pues esto lo Pues yo, perfecto, Juan, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado casi de la hora. Has yo respondido casi 20 preguntas que teníamos. también agradecerles a todos los asistentes y lo que sería mi deseo es que algo que surgía con unas dudas tremendas, que por lo menos esta hora que hemos estado aquí hablando sobre este asunto haya valido para despejar esas dudas y que las personas estén tranquilas, porque a muchas personas las he visto muy inquietas con este asunto y he tratado, si os habéis fijado, durante toda la charla, quitarle brío porque es una cantidad, vamos, irrisoria y que no tiene ninguna connotación fiscal. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias, Juan. Pues Muchos muchas de los gracias a usuarios vosotros. de los asistentes te están agradeciendo, que lo estoy leyendo yo, no lo puedes Muy leer. bien. Pues muchísimas Y gracias. gracias por todo esto que haces de manera altruista, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, buenas tardes. Adiós a todos. Adiós.